Jesús, ante tu presencia estamos, pidiéndote, Señor, que te manifieste grande y poderosamente, que seas tú, Señor, ministrando la vida de cada uno de tus hijos, porque ya estás aquí con nosotros. Te pedimos que toda obra de perturbación no pueda tocar este servicio, porque hay un Dios poderoso que se manifestará en cada momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, una esperanza viva. Texto bíblico, primera de Pedro 1, 3 y 4. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una palabra muy hermosa, hermanos, en donde llega o el Señor nos hace la invitación a una herencia incorruptible. Aleluya. El Señor, de una manera muy especial, nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible, Gloria a Dios. incontaminada e inmarcesible. Cuando nosotros tenemos esas promesas de Dios, sabemos que Él es grande y poderoso. Amén. Gloria a Dios. La regeneración es una nueva creación o transformación de la persona y de su entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener el conocimiento que cuando buscamos a un Dios poderoso y aceptamos a Cristo, allí comienza una nueva creación, Amén. Amén. una transformación de la persona, Sí. Amén. como también de nuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Porque si no hay una transformación de Dios, usted no podrá jamás entender cuál es la voluntad de Dios y querrá vivir bajo su voluntad. Y cuando un cristiano recibió a Cristo en su corazón, ya no hace su voluntad, sino Amén. la de mi Padre que está en los cielos. Amén. Es ahí donde el cambio del cristiano empieza a ser latente y a ver qué es lo que nos espera en el caminar que tenemos buscando Gloria al una Señor. salvación. Sí, amén. Para una herencia incorruptible e incontaminada. Esta pregunta nos da la respuesta a todo creyente que para ser salvos hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en santidad para poder alcanzar nuestra herencia que está reservada en los cielos. Porque hay dos cosas: al cielo no se entra o no entra pecado alguno. Amén. O algo contaminado. Amén. Veamos que está reservada en los cielos, y al cielo
solo se entra los que han podido lavar su ropa con la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquel que es fiel, que vive en la justicia de Dios y en el amor, aborreciendo el pecado y la maldad. Porque la palabra de Dios dice en el mismo libro que acabamos de leer, en el capítulo 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Por Padre, si hemos tomado por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Conducíos, dice, en el temor de Dios y todo el tiempo de vuestra peregrinación. No puede decir yo acepté a Cristo, soy bautizado y me salvo. Usted tiene que ser santo todos los días de su vida. Amén. Debe de vivir en un caminar correcto para que el poder de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora toma fuerza la fe, porque ahora conoce a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este versículo nos da a conocer la seguridad del creyente. Con estas palabras, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Usted ha creído en Dios, tiene la fe en Jesucristo y vive conforme la voluntad de Dios. Sabe que tiene una esperanza de ser salvos por el poder de Jesucristo. Sí, amén. De manera que el creyente tiene la promesa de Dios para alcanzar la salvación. Amén. ¿Cuál es el deber de un cristiano para merecer la salvación? Hermosa pregunta. Primeramente, mantener una esperanza viva creyendo en Jesucristo. Gloria a Dios. Es el que resucitó de entre los muertos para una herencia incorruptible. Amén. Amén. En el momento que nosotros tenemos el conocimiento de una herencia incorruptible, también la vida de nosotros tiene que vivir en un estado en el cual nosotros no podamos vivir en la corrupción. Gloria a Dios. La Escritura nos enseña que la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o en la venida de Cristo. Esto significa que la salvación ya es un hecho. Solamente hay que merecerla como nos enseña las Sagradas Escrituras en el libro de Juan 15:4. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Sí, amén. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Ahora bien, una rama no puede dar fruto si no está en el árbol. Amén. Si está cortada va a morir. El cristiano, si no permanece en Cristo, morirá. Nosotros tenemos la enseñanza en la cual debemos de permanecer Gloria al en Señor. el caminar con Sí, Cristo. amén. Amén. Esto no es ya acepté, me salvo. Esto es vivir en un sacrificio continuo. Sí, amén. ¿Cuál es el sacrificio? Darle muerte a la carne. Amén. Sujetar su vida a la voluntad de Dios. Amén. Ese es el sacrificio más grande del ser humano. Pablo dijo que nos entregáramos en sacrificio vivo a Cristo. Amén. Amén. No dijo cuando nos acordamos. Muchos creemos que con hacer un ayuno es un sacrificio.
No, sacrificio es vivir obedeciendo a Cristo. Amén. Porque en su carne usted y yo no somos capaces de obedecer a Dios. Amén. Pero en el Espíritu sí podemos obedecer a Dios. ¿Cuál es el sacrificio? Darle muerte a la carne para vivir en el Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Y sabrá que hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Por el poder que hay en el corazón del hombre. Gloria a Dios. En el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis por un poco de tiempo, y si fuere necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, el creyente debe de tener el conocimiento que las pruebas en los hijos de Dios están a la orden del día. Pero dice la palabra de Dios que nos alegremos aunque tengamos que ser afligidos con diversas pruebas. Amén. Ahora bien, el cristiano debe de tener una mente con el poder de Dios y no va a andar risa y risa porque tiene una prueba. Sería un hipócrita. El creyente lo que debe de tener es el conocimiento de darle gracias a Dios en cada momento. Sí, amén. Amén. Gloria a Cuando Dios. usted es capaz de decirle a Dios, gracias Señor por todo lo que he vivido, pero lo hace de corazón, el Señor se agrada de usted Gloria a y Dios. sabe que usted tiene sabiduría de Dios. Sí, amén. Para que sometida, dice, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba en fuego. Así será la fe del creyente. Cuando llega el fuego de la prueba, usted tiene que creer en un Dios poderoso. Amén. La promesa de Dios es grande y dice, si pasares por las aguas, dice el libro de Isaías, no te anegarás. Y si pasares por el fuego, no te quemarás. Porque la promesa de Dios es grande. Así sea hallada vuestra fe, dice, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que el día de la venida de Cristo, todos debemos de estar en alabanza, glorificando el nombre de Dios, Amén. creyendo que Él vive, que Él no ha muerto, que Él le ha dado el poder y la autoridad de manifestarse como verdadero Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El tema del sufrimiento se destaca en toda la epístola de la primera de Pedro. O sea, sabe Dios que todo hijo de Dios algún día vamos a pasar una dificultad. Pero esa dificultad no es para olvidarlos de Dios, sino es para tomarlos más de la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque el problema más grande del cristiano es alabamos, glorificamos el nombre de Dios cuando estamos en opulencia, cuando vivimos bien, cuando no nos hace falta nada. Pero cuando llega la pobreza, la enfermedad y todo eso, tenemos un rostro que parece que ya nos llevan al matadero. Amén. Y no tiene que ser así. En ese momento arrodíllese y dele gracias a Dios, diciéndole o pidiéndole que sea Él el que lo levanta, Amén. el que lo sustenta, el que lo sana, el que lo liberta. Porque usted no nació para vivir enfermo, Amén. para vivir pobre, para vivir en desnudez. Créale a Dios que Él vive, Él es grande y poderoso, Sí, amén. y sus riquezas son para los santos. Gloria a El Dios. problema más grande es que el santo no sabe dónde está la riqueza. ¿En dónde puede encontrar un santo la riqueza? No va a ir a comprar la lotería, ni va a ir a buscar la riqueza en otro lado.
La riqueza está en el conocimiento de Dios Gloria y a en la fe que ha puesto en Jesucristo. Y entonces conocerá que hay un Dios vivo y poderoso. Aleluya. Él es grande, Él no ha muerto, Él vive. Sí, amén. Nosotros vemos lo que dice la Escritura, que gloria es si pecando sois abofeteados, en el 2:20, y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. O sea, si ahora en el camino del Señor, anteriormente en el mundo, soportaba todo, culpaba a quien fuera y trataba de seguir adelante. Amén. Si ahora en el caminar del Señor lo soporta todo y da gracias a Dios, todo esto es aprobado por Dios. Amén. Los cristianos deben de alegrarse en la prueba, ya que mantenerse fieles a Cristo es un medio, es en medio de ella, crecer o crecerá su fe y producirá alabanza, gloria y honra Amén. para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando Gloria. nosotros tenemos en nuestra vida fidelidad a Dios en medio de la prueba, entonces usted podrá crecer y ese crecimiento lo llevará a la gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces pensamos que Dios está lejos de nosotros. Jamás Dios puede estar lejos de un hijo de Dios. Amén. Amén. Dios está lejos del pecado o del pecador, Amén. no del santo. En el verso 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, alegraos con gozo inefable y glorioso. Amén. La fe de los creyentes debe de ser grande para creer en lo que no podemos ver. Amén. Porque los que lo vieron y oyeron, aún no creyeron. Después de su resurrección, ahora en la actualidad, no lo vemos, pero nos alegramos con gozo inefable y glorioso por medio de su Santo Espíritu. Amén. Muchos de nosotros hemos llegado a tener la fe en Jesucristo, aunque no lo hemos visto. Gloria a Dios, Señor. Pero aquellos que lo vieron, aún viéndolo, no creyeron. Amén. Ahora usted no lo ve, pero sabe que Él está aquí con nosotros. Gloria a Dios, Señor. Bendito. En el momento que usted tiene el conocimiento de que hay un Dios poderoso en su vida, en su hogar, en su trabajo, en sus hijos, usted tiene una esperanza grande. Amén. El poder de Dios se manifiesta en donde hay corazones arrepentidos y con la fe en Jesucristo. Sí, amén. En el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Cuando nosotros llegamos a la congregación, a la iglesia, venimos con una esperanza, con un deseo de conocer más a Dios. Porque todo esto
nos llevará a la salvación de nuestras almas. Amén. Porque el fin de vuestra fe, dice, porque todo cristiano debe de perseverar en la fe. De otra manera, la salvación se puede perder o extinguir cuando no perseveramos hasta el fin. Amén. Sabemos que cuando se vive por la fe, alcanzamos la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Por esa razón dijo nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los que vieron y creyeron. Amén. Amén. Los bienaventurados, las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas nosotros tenemos una réplica de los mandamientos de Dios. Amén. Porque es bienaventurado el que ha podido creer en Jesucristo sin haberle visto. Amén. Gloria a Dios. Y ha podido humillar su corazón y sujetarse a la ley de Dios. Gloria al Amén. Señor. Ese es el bienaventurado, el que ha podido vencer la altivez, la religión, los malos hábitos, aborreciendo el pecado. Amén. Porque el religioso tampoco agrada a Dios. Esto no es una religión, sino es un caminar con Dios, una relación que nos va a llevar al conocimiento para alcanzar la salvación de nuestras almas. Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, ellos anunciaron las promesas y la gracia de Dios y dijeron que por gracia seríamos salvos. Amén. Pero esta salvación tenía un precio. Primeramente creer en Jesucristo Amén. y darle cumplimiento a su palabra. Gloria a Dios. O sea, una ley santa en la cual usted no es obligado, sino que debe de tener un conocimiento bíblico para que sus pasos sean conforme la voluntad de Dios. Amén. No puede venir a decirle al Señor, Señor, sálvame porque yo vine a la iglesia. El venir a la iglesia, hasta el diablo entra a la iglesia a ver a quién saca de la iglesia. Amén. El venir a la iglesia es entender que aquí se mueve el amor de Dios. Amén. Y si se mueve el amor de Dios, en usted hay un amor Gloria puro al y Señor. sincero Gloria a para Dios. Dios y para sus semejantes. Sí, amén. El amor lo va a hacer grandes en el conocimiento. Amén. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. La fe cristiana no está basada solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, porque en él fue dada la promesa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces, cuando se le dice a la gente que no viva conforme la ley, creen que no deben de estudiar el Antiguo Testamento. Y no es así. El Antiguo Testamento tenemos que conocerlo, porque esa es la promesa de Sí, Dios, amén. para que nosotros alcanzáramos la gracia de Dios. Bendito Dios. Simplemente debe de entender que en el Antiguo Testamento hay 5 libros de la ley de Moisés, en las cuales 613 leyes el hombre no las puede cumplir, solo las cumplió Cristo. Gloria a Dios. Gloria. Ahora sí han quedado muchos queriendo vivir bajo la ley o obrando bajo los mandamientos de Dios como el hipócrita, porque no saben qué es cumplir un mandamiento de Dios, pero sí saben que es una religión en donde se congregan y perturban o tergiversan la obra redentora del Salvador. Sí, amén. Amén. Entonces nosotros debemos de tener conocimiento bíblico para alcanzar
la salvación de nuestras almas. Amén. Nosotros tenemos una enseñanza muy hermosa. Y si hemos determinado aceptar a Cristo, conozcamos a Cristo, porque Él es el que nos prometió la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Ahora bien, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿A quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, alegraos con gozo inefable y glorioso? Amén. La fe de los creyentes debe de ser grande para creer en lo que no ve. Porque los que vieron, ellos no creyeron. Nosotros tenemos la fe por la cual se deben de manifestar ojos espirituales. Gloria a Dios. Nosotros tenemos promesas grandes del Señor. Amén. Pero ahora vamos a ver cómo profetizó los sufrimientos de Jesucristo en el Antiguo Pacto y la gloria que vendrá después de su resurrección. Veamos enseguida lo que dice en la carta de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, usted sabe que la profecía no es de una mente humana, sino directamente de Dios. Cuando Dios determina darle la palabra a aquellos santos hombres de Dios, no era mente humana, sino que venía de Dios. Como por ejemplo el Evangelio fue revelado por medio del Espíritu Santo, enviado de los cielos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice su palabra. El Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Pacto ha inspirado la verdad del Evangelio. Así que el mensaje tiene un origen en Dios y no en los hombres. Amén. Gloria a Dios. Ahora, usted sabe que el Evangelio y toda la palabra de Dios, su origen es santo. Su origen proviene de Dios. En el día de Pentecostés, el Espíritu que inspiró la verdad del Evangelio comenzó a dar poder a todos los creyentes, como dice en el libro de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora usted también se da cuenta en dónde nació el Santo Evangelio de Dios, en dónde se derramó el Espíritu Santo. Usted en ningún momento tuvo un Cristo romano, ni nació ahí la congregación cristiana, sino nació en Jerusalén. Amén. En Judea. Ahí se derramó el Espíritu Santo y se regó, el poder de Dios se manifestó en toda la tierra. Amén. Para que ahora usted y yo podamos encontrar la salvación de nuestras almas por medio de la gracia del Espíritu Santo. Amén. El Señor dijo, no os dejo huérfanos, me voy, pero enviaré el Consolador. Gloria a Dios. Y ese día se convierte en lo más hermoso de toda
de todo el sacrificio de Cristo. Amén. El día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne que se Gloria a Dios. arrepintiera. Amén. El arrepentido de corazón encontrará salvación de su alma. Amén. La esperanza de un hijo de Dios es la salvación por la misericordia de Dios. Y una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para una herencia incorruptible, reservada en los cielos a todo aquel que le dé cumplimiento a la palabra de Dios por el poder de Dios y mediante la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora sí tenemos el conocimiento cómo encontrar nuestra salvación. Amén. La salvación se manifiesta por medio del Santo Evangelio y la fe en Jesucristo. En el momento que el cristiano medita, porque todo cristiano debe de tener un momento de meditación para ver qué está haciendo para Dios, para ver qué está haciendo con sus semejantes. Gloria al Señor. En ese momento usted puede darse cuenta de que no vive como vivía antes. Ahora su vida es diferente. Amén. Ahora en usted hay un ser supremo, el cual muchos no hemos podido identificar bien, pero se mueve en su ser, un ser diferente a lo que era antes. Gloria a Dios. Porque ahora tiene a Cristo en su corazón. Amén. Cuando aceptó a Cristo, Cristo lo bautizó con su Espíritu Santo. Amén. Y en el momento que usted recibe el Espíritu Santo, esa carne que es corrupción ya no hará lo mismo que hacía antes. Porque la corrupción está en la carne. Pero el Señor dijo que nos daba un cuerpo de carne y hueso, un ser tripartito, para usarlo como templo y morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Ahora usted puede decir, si le es fiel a Dios, soy templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Lógico, en su meditación debe de estar si está bien con Dios. Amén. No solo es por decir, soy templo del Espíritu Santo, como el que le enseñan y le dicen, reprenda y clame la sangre de Cristo. Amén. Si usted no tiene Cristo en su corazón, no sabe qué poder tiene la sangre de Cristo. Amén. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, sabe el poder de la sangre de Amén. Cristo y el mover de la sangre de Cristo. Amén. Porque la sangre de Cristo es viva y poderosa. Amén. Él es grande, Él no ha muerto. Amén. Entonces, cuando usted percibe por la fe en Jesucristo el amor de Dios, la manifestación de su Espíritu Santo, sabe que ya no es el mismo. Amén. Sabe que ahora es una nueva criatura. Gloria a Dios. Porque Dios no vino a deshacerle su carne ni a cambiarle nombre, el nombre que le pusieron de pila, sus padres. Él no vino a eso. Él quiere que en esa misma carne pecadora se manifieste el poder santo de Dios. Amén. Y es por eso que el llamado es darle muerte a la carne. Porque el poder del Espíritu Santo se perfecciona en la debilidad, Amén. cuando ha podido debilitar su cuerpo carnal, Gloria al Señor. para que también nuestra fe sea mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, pero es probado en fuego. Así nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. A pesar de que no lo hemos visto, debemos de tener ese gozo inefable y glorioso en nuestro corazón. Amén. Porque ahora sí sabe usted quién mora en su corazón. Amén. Ahora lo que usted haga, lo hace en el nombre del Señor. Es por eso que el Señor dijo que Él es primero. Ahora usted como cristiano no solo dice, ya me voy a la iglesia. Primero ora al Señor.
Amén. Y le dice, Señor, acompáñame porque voy a tu casa. Gloria a O Dios. sea, todo, no solo venir a la iglesia, todo lo que usted haga, hágalo en el nombre del Señor. Porque Él es primero en su vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque ahora caminamos en el gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe. Y eso es a lo que ha venido usted a la iglesia. Amén. Buscando el final de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. En ese momento usted debe de llenarse de gozo, porque tiene un conocimiento, una esperanza viva de recibir la salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, eres tú poderoso, eres santo y verdadero. En esta hora, Padre, te bendigo y te doy gracias, porque las cosas que tú haces y se dicen por medio de tu Santo Espíritu son verdaderas. Yo en la mañana le dije a alguien, no voy a toser todo el servicio, porque el Señor está conmigo. Y el Señor se manifestó libertándome de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, ahora sí te pido, Padre, que este cuerpo de Cristo se mueva en la fe de Jesucristo. Hay un Dios poderoso, hay un Dios santo y verdadero. Al que cree todo le es posible. Y yo en tu nombre, Padre, sujeto toda enfermedad, toda cautividad de desconfianza. No desconfíe. Aquí hay un Dios vivo, aquí hay un Dios de poder, aquí hay un Dios de misericordia. En el nombre de Jesús pido, Padre, que desates fuego del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre todo problema. Hay un Dios poderoso que sana. Hay un Dios poderoso que bendice y que libera. Señor, dale a esta congregación un corazón humilde y renueva el espíritu en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, pido que el poder de Dios transforme la vida de cada uno de nosotros, porque en la restauración de nuestras almas encontraremos el reino de los cielos, como también la sanidad de nuestra alma, de nuestra carne. Hay un Dios poderoso que sana, que bendice, que liberta. No se preocupe, el Señor está aquí. Levante su mano y créale. Interceda por esas almas, interceda por su hogar, interceda por sus hijos, por la congregación, por este alto desierto, por nuestra nación, por esas escuelas, Padre, que tanto asesinato. Extiende tu mano, Padre, que haya pueblos enteros intercediendo por esas almas. En el nombre de Jesús, declaro bendición, liberación y sanidad. En el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.